Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, tenemos un invitado especial para la tarde de hoy. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, representante del Estado Táchira y un hombre que ha estado muy involucrado en el tema de la apertura fronteriza binacional durante estas últimas semanas. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy buenos días, amigo Alan, a todos los hermanos colombianos que apostamos a la integración fronteriza del comercio binacional. Reciban un cordial saludo de Venezuela, del estado Táchira. Juan Carlos, ¿qué tanto se ha avanzado estas semanas con el tema de la reapertura? Tú has estado, te he visto muy activo en eventos y actividades sobre este tema. Sí, claro, mira, quiero significarle de que se sigue apostando a la apertura fronteriza, pero quiero resaltar que la diplomacia ciudadana ha estado por encima de la diplomacia del gobierno. Porque cuando digo esto, es que los ciudadanos venezolanos han estado muy activos en esta apertura de la frontera. Los gremios empresariales del lado de Venezuela, Fedecámaras, Venezuela y Táchira, y del lado de Colombia, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Cámara de Transporte de Carga Pesada, así como también los agentes logísticos, se han venido reuniendo, han tenido sendas reuniones, tanto el lado de San Antonio como el lado de Ureña, y han venido concretando esa integración fronteriza que soñamos los tachirenses y los norte santanderianos. Se ha quedado atrás, y tengo que decirlo, los gobiernos. El gobierno colombiano, el gobierno venezolano no ha ido al ritmo y a la velocidad que va los gremios empresariales y los agentes logísticos y los empresarios de carga pesada que ya se han reunido, ya han sacado cálculos, ya han llegado a unos acuerdos. Ya de hecho, en el mes de octubre se está programando una rueda de negocios entre Fedecámaras y la Intergremial del Norte de Santander. Ahora, estuviste en un evento del transporte de carga. ¿Qué se habló allí? ¿Qué fue lo que se dijo allí? Creo que fue en Bogotá o en Medellín, no recuerdo bien. Fue el sexto encuentro de empresarios de transporte de carga, Fede Trascarga. Esto fue en la ciudad de Montenegro, Quindío, departamento del Quindío, donde participaron los diferentes empresarios de las cámaras de transporte y culminó con el cierre del presidente Petro, donde participó también actores del gobierno, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Colombia, y las diferentes instituciones que tienen que ver y que están vinculadas con el tema del transporte en Colombia. Ellos allí manifestaron el deseo de la integración fronteriza, de iniciar este comercio binacional y volver nuevamente que la frontera de Norte Santander con el estado Táchira sea la frontera más activa de América Latina, como se decía en el pasado, que pasen las gandolas del lado venezolano, volver a la época dorada, que cuando del lado colombiano, de San Faustino, de Pamplona y de los patios se llevaban 600 gandolas mensuales asidoras, industrias básicas llenas de carbón. Y del lado de Venezuela venían 1.200 gandolas mensuales que venían de las industrias básicas cargadas de hierro y aluminio hacia la frontera San Antonio Ureña y pasaban el material para la industria metalmecánica de Colombia. Esa era la época dorada, volver a la soñada balanza y del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela que daba al año 7.000 millones de dólares. Ese es el sueño. Y ellos ratificaron este compromiso para venir a hablar con los transportistas venezolanos, que ya lo vienen haciendo, pero quieren consolidar esta apertura de la frontera. Pero quiero decirle de que hay enemigos de la frontera, Alan, usted los conoce. Durante estos 7 años de estar rotas las relaciones diplomáticas y consulares, y no había comunicación entre los cuerpos de seguridad venezolanos y los cuerpos de seguridad colombianos, vale decir, Guardia Nacional, Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad de la frontera, esta zona fue poblada, fue tomada por grupos irregulares de derecha, izquierda y bandas criminales. Y lo digo muy claramente porque la gente lo dice y lo hemos visto. Está el tren de Aragua en la parada. Observamos que por unas trochas las maneja el ELN, que es grupos de izquierda, grupos armados, y otras trochas las maneja grupos de derecha, los paramilitares.
se apoderaron de esta zona y esos son los enemigos de la frontera que no se quieren que no quieren que se aperture, que se abra, porque esto genera un rédito económico. Pero estamos derrotando a ese grupo, estamos derrotando con la voluntad y con el deseo, porque nosotros apostamos a la paz. La apertura de la frontera va a traer paz a la frontera, va a traer tranquilidad en la frontera y queremos que se desaparezcan estos grupos irregulares de la frontera, que sea el ciudadano común, no tenga temor. Uno de los principales problemas que manifestaban los amigos empresarios del transporte en este evento era la seguridad en Venezuela, de pasar las mulas, como se dice en Colombia, las tractomulas, si había una garantía al Estado venezolano de seguridad. Porque ellos decían que los seguros colombianos, el seguro antiterrorismo y el seguro de la carga llega hasta el lado, hasta el límite fronterizo, los cubre, pero no los cubre el lado venezolano. Entonces ellos temían de que no podían pasar si no se les garantizaba esta seguridad, porque ellos también tienen conocimiento que en la frontera operan estos grupos irregulares. Esas son las principales preocupaciones. Del resto, hay un buen ambiente para la integración fronteriza. Están dispuestos los hermanos colombianos, los empresarios del transporte, a ayudar a nuestros empresarios venezolanos, porque para ellos es un secreto que como Colombia ha estado activa comercialmente, no ha tenido cerradas sus puertas, la flota colombiana se encuentra totalmente activa, cuenta con financiamiento de la banca. Del lado venezolano, como estamos en una economía de puerto, solamente recibimos mercancías, la flota venezolana se fue de alguna otra manera disminuyendo y colapsando y se encuentra desmantelada en minusvalía. Entonces los hermanos colombianos de empresarios están dispuestos a ayudar a la flota venezolana a través de la asesoría, a través de acceder a créditos con la banca colombiana, establecer ese puente para poner a tono para el comercio binacional la flota venezolana. Ese es el espíritu. De verdad me siento complacido y me vine muy contento porque de eso se trata, Alan. La relación de hermanos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. En un determinado momento Venezuela ayudó a los hermanos colombianos, ahora le toca a los hermanos colombianos ayudarnos. Hay buen ambiente y ellos lo entienden así, y tenemos que seguir apostando a esta integración fronteriza porque creemos en la integración fronteriza, apostamos a la paz y a la vida en la frontera, apostamos al comercio binacional. Hay un aspecto muy importante en esta situación, Juan Carlos. Indudablemente, las expectativas de desarrollo del comercio binacional son muy altas, pero indudablemente en el eje fronterizo San Antonio Ureña hay mucha necesidad de infraestructura, de servicios, de agua, de vialidad. O sea, ¿qué se está haciendo para indudablemente llevar estas demandas ante el gobierno de Maduro para poder hacer estas inversiones que son necesarísimas si se quiere un equilibrio en la balanza comercial entre Colombia y Venezuela? Sí, ciertamente, esto es una de las consecuencias más claras del cierre de la frontera, que nunca debió haberse cerrado esta frontera. Las consecuencias más inmediatas fue el desmantelamiento y la quiebra de más de 5.000 empresas y microempresas ubicadas en el eje industrial San Antonio de Ureña. Esa es la principal consecuencia que tuvimos, el desmantelamiento y el desmontaje de la infraestructura que teníamos de frontera. Teníamos 148 agencias aduaneras con grandes infraestructuras que se fueron perdiendo, se fueron colapsando su estructura por la falta de la frontera. Pero ya que me toca ese tema, yo quiero aplaudir, felicitar a todos los empresarios del transporte y a los miembros de la Cámara Azobata, de la Cámara de Aduanera del Estado Táchira, que resistieron, no se fueron, todavía están allí. Duraron 7 años haciéndole mantenimiento a sus galpones, a su infraestructura, porque soñaban con este momento de la apertura de la frontera. Ellos decían, en algún momento tiene que haber la frontera. De verdad, mi reconocimiento, mi afecto, porque nunca claudicaron, no se rindieron, no se fueron del país, siguieron apostando y están allí, algunos con más problemas que otros, pero se encuentran allí y están ahorita articulando. Y fíjate la magia de la apertura de la frontera. Cada aduanero, para poner a tono, para la gran apertura de la
para instalar 140 aduaneros en la Cámara a Sovata. Ya se generó un empleo directo de 500 personas en la frontera, bien remuneradas, porque esto es lo que trae progreso. Ciertamente lo que usted decía, del lado venezolano nos encontramos con un par vial deteriorado, un par vial que necesita de alguna otra manera ser repotenciado, ponerla a tono con los servicios San Antonio y Ureña, con servicios de tanto como el agua, como la luz y también la transferencia de datos, porque nadie es un secreto que los datos llegan por operadoras colombianas. Es allí que se auxilian nuestras empresas en San Antonio de Ureña, las que están activas, es con las operadoras colombianas. Estamos haciendo contacto con las empresas operadoras venezolanas para que amplíe su rango de acción y den una inversión para que se genere lo que es una buena transmisión de datos para que todas las operaciones que generan la apertura de la frontera de aduana y carga de transporte puedan estar con los estándares de calidad internacional, con una buena conexión de datos y una buena conexión a la red global de Internet. Por esto es que nosotros, desde la Asamblea Nacional, hemos solicitado varios derechos de palabra en las diferentes comisiones y estamos abogando porque rápidamente se atienda el par vial Tienditas San Antonio Las Dantas Troncal 5, para que se pongan las condiciones necesarias y se genere este transporte, garantizarle a nuestros transportistas colombianos como venezolanos unas carreteras de buen estado y con mucha seguridad, para que se sienta en su casa y puedan ejercer el comercio binacional. Estamos dando estas discusiones, estas solicitudes en el seno de la Asamblea Nacional y le estamos pidiendo al gobierno nacional un crédito adicional para la inversión inmediata y urgente de esta infraestructura para garantizar el comercio binacional. Hay algo importante, el puente Tienditas. Por fin ese puente va a cumplir la función para la cual fue construido. Ciertamente, los otros puentes también se encuentran aptos, pero hay que decir que el puente internacional Simón Bolívar, del lado de San Antonio, que comunica la parada San Antonio, y el puente Francisco Pablo de Santander, que comunica el Escobal con la ciudad de Ureña, tienen más de 70 años, pero ya se hicieron los estudios técnicos y todavía soporta. Pero hay un puente nuevo que se construyó de forma conjunta, binacional, como es el puente de Tienditas, que tiene una ampliación y tiene una estructura más moderna y el que más o menos se proyecta para que sea el encargado de establecer este comercio binacional, pero hay que adecuarlo. Del lado colombiano, la DIAN tiene que adaptarlo de los diferentes software para efectos de hacer aduana allí, y del lado venezolano también tiene que adaptarlo del lado del CENIAP para que haya aduana. Pero todo apuesta que por allí es que se va a dar el comercio. Hay muchas posiciones encontradas. Unos dicen que el Simón Bolívar se va a quedar y Francisco Paula de forma peatonal, y el de las tienditas se va a quedar como para forma vehicular y de forma de carga pesada. Pero hablando del tema vehicular, y yo tengo que decirlo muy responsablemente, hacerle un llamado al alcalde de Cúcuta, que no nos gusta, y reprochar su conducta y su actitud antiintegracionista, que dice que Cúcuta no está preparada para recibir los carros venezolanos, que colapsarían. O sea, y porque no tienen el SOA, no tienen la revisión tecnomecánica. Y entonces lo que él sugiere es que del lado de Puente de Tiendita colocar unos terrenos para que los venezolanos crucen y dejen su transporte, su vehículo allí, y de allí haber un transporte interurbano que los va a llevar a la ciudad de Cúcuta como tal. Yo digo de que estas posiciones van en contra del espíritu de integración. Si todo el tiempo los venezolanos estuvimos acostumbrados, antes de 7 años, antes de ese nefasto 19 de agosto que se cerró la frontera, pasaban nuestro vehículo normal. ¿Tú recuerdas, Alan? Usted está chileno, sabe que a pasar nuestro vehículo sin ningún problema. Ahora, ¿por qué nos van a poner esa restricción? Decirle al alcalde que hay forma de solucionar lo del SOA. Podemos los vehículos venezolanos comprar el SOA y hacer la revisión tecnomecánica, ya sea que compremos por días ese seguro, porque no lo vamos a utilizar, solamente lo utilizamos, lo pagamos cuando vayamos a utilizarlo.
También decirle de que también pueden haber restricciones, de que los vehículos venezolanos no pasen al downtown, al centro de Cúcuta, de la avenida 0 a la avenida 15, como funciona el pico y placa de mismo Cúcuta, pero buscar alternativas, no negarse a esa integración, porque no podemos hacer una integración a medias, tiene que ser una integración completa. Y también lo mismo, los carros colombianos pueden pasar a territorio venezolano, decir algo así que puedan llegar hasta San Cristóbal, o sea, generar de alguna otra manera esa integración, pero tenemos que estar en las condiciones y en el ánimo de la integración fronteriza. Finalmente, Juan Carlos, ¿cuáles son los próximos pasos que nos quedan en este proceso de apertura antes de que formalmente se abran los puentes? Los próximos pasos, yo le digo, lo digo muy responsablemente, tenemos que, como lo estamos haciendo, los que queremos la frontera y los que apostamos a la integración fronteriza, seguir ejerciendo presión a nuestros gobiernos de los diferentes cargos que tenemos, ya sean públicos o privados o gremialistas, los que somos diputados, generar presión en el gobierno venezolano para que se apresure la apertura de la frontera, los que tienen cargos gremialistas como de cámaras, como miembros de la Cámara de Transporte y otras cámaras, generar esa presión ciudadana a nuestros gobiernos, del lado venezolano como del lado colombiano, para lograr esta integración, porque no podemos dejar enfriar el tema, porque no podemos dejar que gane la ilegalidad, que ganen las corporaciones criminales y armadas, que son los que operan el pase de mercancías por debajo del puente o por los mal llamados caminos verdes, las trochas, que desaparezcan las trochas, que las mercancías pasen por los puentes y que le paguen a la DIAN y le paguen al CENIAT, paguen su tributación, que haya seguridad. Apostamos a la vida y a la paz en la frontera, a la armonía, al crecimiento, al desarrollo. Es por ello que tenemos que, los pasos son ejercer la presión a nuestros gobiernos para que se abra la frontera y derrotar a los enemigos de la frontera. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional. Con él hemos conversado durante hoy, el día de hoy, para conocer los avances sobre este proceso de integración. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Alan, y seguimos apostando a la paz y a la vida en la frontera. Que Dios lo bendiga, Dios bendiga a la gente de la frontera, Dios bendiga a nuestros hermanos colombianos y a nuestros conciudadanos venezolanos. Feliz día.